En el ejercicio 5, a diferencia de los ejercicios anteriores, nos brindan como información puntos y a partir de los puntos nos piden que realicemos una serie de fórmulas, utilicemos una serie de fórmulas. Por ejemplo, en el ejercicio A dice hallar la distancia entre los puntos A y B. Distancia entre dos puntos, esta es la fórmula que vamos a utilizar, distancia entre P y Q, por ejemplo acá, sería la raíz cuadrada de las componentes X restadas al cuadrado más las componentes Y restadas al cuadrado. En el caso de que los puntos estén en la dimensión 3, es decir, tengan 3 componentes, también se van a restar las terceras componentes. Entonces, quedaría distancia entre A y B va a ser igual a raíz de las X 1 menos 3 al cuadrado más, vamos con las Y, menos 3 menos 5 al cuadrado. ¿Qué nos queda? Raíz de 1 menos 3 menos 2 al cuadrado, 4, más menos 3 menos 5 menos 8 al cuadrado, 64. Esto va a ser igual a raíz de 68. Hablando de aproximaciones, raíz de 68 es igual a raíz de 68 es aproximadamente 8,25. 8,25 unidades de longitud. Ahora, en el caso del ejercicio B dice hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB y también del segmento BC. Punto medio de un segmento, está acá la fórmula, y dice que es la suma de esos dos puntos por un medio. Otra forma sería sumar las X, dividir por 2, sumar las componentes Y, dividido 2. Entonces, el punto medio, ejercicio B, punto medio del segmento AB sería un medio por, sumamos las X, 1 más 3, 4, sumamos las Y, menos 3 más 5, 2. Por un medio quedaría 2, 1. Ese sería el punto medio del segmento AB. Vamos con el punto medio del segmento BC. El punto medio del segmento BC, al igual que el ejercicio anterior, un medio por, y sumamos las componentes. 3 más 7, 10 en X, 5 más 1, 6 en Y. Un medio por 10, 5, un medio por 6, 3. Estos serían entonces los puntos medios de los segmentos AB y BC respectivamente. En el caso del ejercicio C, nos piden que escribamos los vectores AB y AC. AB y AC. ¿A qué va a ser igual? Para hallar un vector con respecto a dos puntos, estos vectores se denominan vectores libres en el espacio. Vectores libres en el espacio, entonces nos quedaría, fíjense, no es
No vamos a escribir nosotros oficialmente así, pero se calcula el vector AB como B menos A, extremo superior menos origen. Entonces, el AB sería B menos A. 3 menos 1, 2 en X, vamos con las Y. 5 menos 3, 8 positivo. Ese es el vector AB. Si lo queremos expresar en función de la base canónica, como ustedes ven acá, es IJ y tiene coordenadas 1, 0, J, 0, 1. Expresarlo en función de la base canónica nos quedaría 2 por el vector I, que representa primer componente, más 8 por el vector J, que representa segunda componente. En el caso de que tenga una tercera componente sería K. Vamos con el vector AC. AC sería C menos A. 7 menos 1, 6. 1 menos 3, 4 positivo. Expresamos eso en función de la base canónica y nos quedaría 6i más 4j. Son dos formas de expresar un vector. Este sería en su forma binomial, en el caso de que tengamos estemos en el plano, o bien en función de la base canónica y en forma de par ordenado. Bien, ahora en el ejercicio D dice calcular las distancias entre A y B que habíamos calculado, y ahora vamos a calcular la distancia entre A y C que nos faltó allá. Distancia entre A y C. Raíz de, restamos las primeras componentes. 7 menos 1, 6 al cuadrado, más 1 menos 3, 4 al cuadrado. Raíz de 36 más 16 va a ser igual a 40, raíz de 52. Aproximadamente vamos a poner que raíz de 52 es igual a 7,21. Unidad de longitud. Que también podemos decir, si nos fijamos, si nosotros tenemos dos puntos y los unimos a esos puntos, vamos a llamarle MN. La distancia entre esos dos puntos, fíjense que también podríamos formar el vector MN o bien el vector NN, que no es lo mismo. MN es el que mira hacia acá, NM es el que mira hacia acá. Podemos observar que la distancia entre estos dos puntos nos determina también la longitud del segmento MN o también la longitud del vector MN. Por lo tanto, podemos concluir que la distancia entre A y C es lo mismo que el módulo del vector AC. ¿Qué tan largo es el vector? La longitud del vector. Por lo tanto, la longitud del vector es raíz de 52. La distancia entre A y B sería el módulo del vector AB y coincide con la distancia, que sería raíz de 68. Bien, en el ejercicio dice escribir las componentes del versor AB y verificar el módulo. ¿Qué es un versor? Un versor es un vector de módulo 1. Acá vemos versor AB, se escribe, si queremos el versor de AB se escribe AB sub 0, si queremos el versor de un vector U se escribe U sub 0. Es igual a ese vector dividido su módulo.
Ese sería el versor en la dirección de A, B. Los versores son vectores de módulo 1. Por lo tanto, el versor A, B sub 0 va a ser igual a el vector AB, que nos había dado 2, 8, dividido su módulo. Su módulo era raíz de 68. ¿Qué nos queda entonces? 2 sobre raíz de 68 y 8 sobre raíz de 68. Si ingresamos en la calculadora nos brinda ya racionalizado raíz de 17 sobre 17, segunda componente 8, 4 raíz de 17 sobre 17, segunda componente. Este vector debería tener módulo 1. ¿Por qué? Porque es un versor. Calculamos entonces el módulo de ese versor. Verificamos. Nos quedaría raíz de primer componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Entonces, primer componente al cuadrado, raíz de 17 sobre 17 al cuadrado, 1 sobre 17, más segunda componente 16 sobre 17. Si sumamos esto nos queda 17 sobre 17 y eso da 1, efectivamente. Entonces, un versor es un vector de módulo 1 y si lo queremos en la dirección de algún vector sería ese vector dividido su módulo.